A Ruta do Viño Rías Baixas conmemora o Día Mundial do Enoturismo apostando de novo pola súa cata amateur. Trátase xa da 10ª edición dunha cita ineludible para os amantes do viño que porá a proba os sentidos dos participantes. La Ruta del Vino Rías Baixas, con motivo del Día Mundial del Enoturismo, organizamos nuestra ya conocida concurso de cata amateur. Este año estamos de aniversario, celebramos la 10ª edición de esta cata tan numerosa, una cata dirigida para 100 personas que hacemos en el Castillo Sotomayor. Es un evento muy de referencia en la Ruta del Vino. E o éxito desta cita é incontestable. As 100 prazas que se ofreceron voaron en apenas unhas horas. Estamos muy impresionados por la buena acogida que ha tenido el público final. La verdad es una cata muy numerosa para 100 personas y las entradas pues se agotaron en horas, en menos de 6 horas ya estaban todas las plazas agotadas. Na primeira parte da actividade ofrecerase unha degustación de 5 viños de Rías Baixas co sumiller Nacho Costolla aportando as claves de cada un deles. Logo farase unha degustación a cegas de 3 deses viños. Aquí os concursantes porán a proba as súas dotes tentando acertar as diferenzas. Primero se catan 5 vinos, se hace primero una cata general muy breve, ¿no? Con vino genérico del Consejo Regulador, catan 4 vinos más, vinos de diferentes subzonas, de diferentes bodegas socias de la ruta. Catados esos 5 vinos se retiran de la mesa y salen 3 vinos de esos 5 vinos que han catado anteriormente. Y ahora lo que tiene que hacer el público es descifrar, ¿no? Intentar conseguir saber qué vinos les están sirviendo en la mesa. Unha parte moi importante desta actividade é o papel do sumiller que nun tempo récord ten a misión de ensinar a un cento de persoas o xeito óptimo de catar os viños de Rías Baixas. La idea es que ellos se vayan contentos, que aprendan a catar un vino de una manera muy fácil, muy amena, muy divertida y bueno, y yo creo que el aspecto de esa cata ciegas, de no saber lo que catan, ¿no? de haber descubierto que sí que han acertado algún vino que han catado a ciegas, yo creo que es una experiencia muy enriquecedora. Ademais, a Ruta do Viño Rías Baixas premiará a aqueles concursantes que saian vitoriosos desta proba. Cada gañador recibirá unha cesta de produtos de Anfaco Cecopesca e un pack enoturístico cun aloxamento para 2 persoas e unha visita a unha das adegas da ruta. Ademais, para todos os asistentes ofrecerase unha degustación de viños e conservas ao tempo que gozan da música en directo e da oportunidade de visitar libremente o Castelo de Soutomaior.